Hebreos capítulo 12. En el versículo 15, 12:15. El título de la predicación, los que rechazan la gracia de Dios. No, los que rechazan la gracia de Dios. Mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces nosotros tenemos que mirar bien. Mirar bien significa entender bien. Tenemos que entender bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Bueno, la gracia de Dios, por supuesto. La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. Nosotros ya hemos alcanzado esa gracia cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros ya la alcanzamos, o mejor dicho, la gracia nos alcanzó a nosotros, ¿no? Pero acá, como viene hablando, puestos los ojos en Jesús, y viene hablando que Jesús es el autor y el consumador de la fe, ¿no? Como dice en el capítulo 12, versículo 2. Y nosotros vemos que esa fe que nosotros tenemos tiene que ser consumada en nosotros, y que esa fe es consumada en nosotros cuando nosotros somos santificados por medio de la obediencia, ¿no? Por medio de obedecer la palabra de Dios, o en otra palabra, por medio de hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, así como Jesús hizo la voluntad de Dios. Para él no había otra cosa más importante que hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios lo llevó a la cruz, porque la voluntad de Dios era que él tenía que ir a la cruz y tenía que morir. Esa era la voluntad de Dios. Y él estuvo dispuesto, ¿no?, a obedecer a su Padre aunque le costara la vida. Y le costó la vida a Jesús, ¿no? Y él murió por hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, dice, somos todos santificados. Hemos sido todos santificados. ¿Por qué? Por medio de aquel sacrificio que Jesucristo hizo. Cuando decimos que fuimos todos santificados, estamos diciendo que todos aquellos que creyeron en Jesús y le recibieron como Señor y Salvador, nosotros ya hemos sido santificados en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya fue santificado. Entonces, ahora lo que tiene que ir santificado es nuestra alma, porque nuestra salvación comienza en nuestro espíritu y termina cuando recibimos nuestros cuerpos resucitados y glorificados, ¿no? Ahí termina nuestra salvación. La salvación se va procesando en nosotros. Ahora lo que Dios quiere salvar es nuestra alma. Nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios. La salvación de nuestra alma, nuestro espíritu ya fue salvado. Bueno, todo eso ya hemos alcanzado nosotros. Pero mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, le dice, ¿no? Cuando dice en el versículo 12, por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, no está hablando de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas de uno, sino que está hablando que nosotros estamos para levantar al otro. Tenemos que levantar al otro, ayudar al otro, porque la gracia nos ayudó a nosotros. La gracia nos hizo a nosotros levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora tenemos que ayudar a otros con esa gracia que nosotros hemos recibido. Hacer sendas derechas para vuestros pies, ¿no?
tenemos que hacer el camino el del otro, porque no podemos hacer nosotros senda derecho a otros si primeramente no tenemos nosotros hecha la senda para nosotros mismos. Todo empieza acá. No podemos ayudar allá, fortalecer allá si primeramente eso no está hecho en mí, en nosotros. Primeramente Dios obra en nosotros, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en el versículo 15, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Que brotando alguna raíz de amargura. Fíjese la raíz de amargura, ¿no? Muchas veces el enemigo pone en nosotros un dardo y eso produce hiel en nosotros. Produce una amargura, un dolor tan grande en nuestro corazón que parece que no hay consuelo, ¿no? Y nosotros, por medio del daño que nos hicieron, nosotros también queremos que aquel que hizo el daño que pague que reciba el castigo, que reciba la condenación. Pero eso no debe de no debe existir en medio de nosotros ese pensamiento. Que ninguno sea que brotando el 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, dice en la versión más antigua. Acá en la versión que usted tiene, tal vez dice que, mirá, no sea que alguno deje de alcanzar. Y acá en la versión 1099 de Reina Valera, dice, mirá bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Deja de alcanzar y aparte son dos cosas, ¿no? Es una versión más antigua. Mire bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios y que ninguna amargura brotando impida y por ella muchos sean contaminados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el rencor, con la falta de perdón, la falta de misericordia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser vigilantes, ¿no?, de lo que se va manifestando en nosotros y de lo que se va anidando en nuestro corazón. Que ninguna raíz de amargura, ¿no?, nos aparte de la gracia de Dios a nosotros. Dice, y que ninguna raíz de amargura brotando os impida. ¿No? La raíz de amargura es algo muy terrible, es algo que hace mucho daño, es como la hiel derramada sobre el animal que uno quiere comer. Si usted derrama sobre el animal o la carne que usted quiere comer, la hiel no se va a poder comer, es muy amarga. Y en el versículo 16 dice que ninguno, no sea que haya algún fornicario o profano, ¿vio? Fíjese cómo se relacionan los versículos. Que ninguna raíz de amargura os estorbe, no sea que haya algún fornicario o profano. Fíjese, cuando uno es fornicario, ¿no? Y fornicario es tener una relación íntima antes del matrimonio. Eso es fornicar, antes del matrimonio. Y nosotros estamos antes del matrimonio, ¿no? Porque todavía no somos la esposa. Vamos camino a ser la esposa nosotros. Y nosotros no podemos tener relación con otro que no sea con nuestro amado esposo. Y esa relación, nuestro esposo es Cristo. Y nosotros tenemos que esperar el día señalado, no, porque se relaciona el casamiento de Cristo con la iglesia con el casamiento natural y viceversa. Y viceversa. Entonces ninguna raíz de amargura, dice. No vaya a ser que
que ninguno sea fornicario. ¿Con quién podemos fornicar nosotros? ¿No? Nosotros podemos fornicar, si alguna raíz de amargura brota en nuestro corazón, podemos fornicar con la carne y con el mundo. Fornicar, tener una relación íntima con ellos. Eso es fornicar. Pero nosotros ya estamos desposados. No podemos tener una relación solo con el Señor. Si tenemos relación con otro, estamos fornicando. No, ahora nuestra relación es con la gracia. Con la gracia. Con la gracia de Dios. La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. Nosotros no podemos tener relación íntima con la carne, ni con la vida que hay en la carne, ¿no? Sino que tenemos nuestra relación para no cometer fornicación, ¿no? Es con la gracia. Nuestra relación es con la gracia. Pero nosotros lo vemos en el sentido natural. Y en el sentido natural uno dice, yo no soy fornicario, porque yo no ando fornicando. No. Los que son solteros se guardan para el día de su casamiento. Y los que somos casados tenemos nuestras esposas. Y no andamos fornicando. Pero sin embargo, en lo espiritual, uno se tiene que examinar uno mismo. ¿Con quién tengo relación yo? ¿Con la gracia o tengo relación con la carne? Si yo tengo relación con la carne, estoy fornicando, teniendo intimidad. Es un pecado espiritual ese. Bueno, por eso, mirad bien, dice. Mirad, es decir, entender bien. Mirad bien, entender bien. Esto tenemos que entenderlo, ¿no? Que hay una fornicación espiritual. Que el Señor nos guarde. Que nunca vayamos a cometer tal cosa. Amén, hermano. Nuestra relación siempre tiene que ser con el Señor, con la gracia. Ahora podemos fornicar, por ejemplo, con una doctrina que no sea la gracia. Una doctrina que a nosotros nos lleva a ser salvos por las obras, por ejemplo. Eso también es fornicación. Aceptar otra enseñanza que no sea la gracia, ¿no? Y tener relación con esa enseñanza también es fornicación. Pues nuestra relación tiene que ser con la gracia únicamente. No hay otra enseñanza, por lo menos escrita en la Biblia. No hay otra. La gracia es la vida de Dios en nosotros. ¿Se entiende bien? Esa es la gracia. Y mi relación y tu relación tiene que ser con la gracia. Amén. Entonces, ahí en el capítulo 13 del mismo libro de Hebreos, versículo 4, honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. ¿Vio? Lo juzgará el Señor. Nosotros, cada uno debe de cuidarse a sí mismo. Nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos mirando al hermano, lo que hace el hermano, no. Miremos lo que nosotros hacemos. Miremos que mi comunión tiene que ser con la gracia, ¿no? Y cada uno debe de mirar por sí mismo, ¿no? Si miramos al hermano, no es para condenarlo, es para ayudarlo. Para ayudarlo, siempre es para ayudarlo. Si vemos que el hermano está teniendo una relación con la carne o con una doctrina de error, entonces nosotros le tenemos que ayudar. No condenar al hermano, ayudarlo. Amén. Ahora, si el hermano persiste, entonces nos vamos ahí a 1 Corintios 5. Vamos a leer ahí. Alabado sea el Señor. Cinco del 9 al 11. Si él persiste, ¿no? Si no recibe el consejo,
os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No se tiene que juntar uno con ellos, con los fornicarios, no hay que juntarse. Porque si nos juntamos con ellos, ellos nos van a llevar a fornicar. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, no está hablando de los fornicarios de este mundo, porque tenemos que hablarles a ellos de la salvación. ¿Cómo no nos vamos? Se está hablando de otra cosa aquí, como vamos a leer más abajo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros. Avaros son personas que aman demasiado el dinero, la avaricia, que aman. Yo tengo que juzgar eso acá, en mí. No juzga allá. Porque primeramente tenemos que ver la viga que está en nuestro ojo antes de ver la paja que está en el ojo del hermano. ¿Amén? Entonces, yo voy a ver si hay avaricia acá, en mí. Y cada uno debe hacerlo. Dicen, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. Eso tengo que ver acá. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Tendríamos que dejar este mundo para no juntarnos. No está hablando de ellos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. No tenemos que juntar. ¿Cuándo no nos juntamos? Cuando una vez que lo amonestamos, que tratamos de ayudarlo y persiste él en eso, nosotros no lo juzgamos, no tenemos que juntarnos con él, ni lo tenemos que condenar al hermano. Eso es del Señor, que el Señor haga su trabajo. Amén. Nosotros siempre tenemos que cuidar de nuestra salud espiritual. Cualquier juicio que nosotros podemos hacer que no está de acuerdo a la mente de Cristo puede enfermarnos a nosotros espiritualmente, puede debilitarnos a nosotros. Por eso tenemos que cuidar mucho la salud espiritual que cada uno tiene. Dice, estamos hablando de aquel hermano que nosotros le queremos ayudar y persiste. Los hermanos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun con... Por eso, esto tiene que ver con lo que leíamos en Deuteronomio 29, ¿se acuerdan? Vamos a ir ahí. Donde dice, en el versículo 19, dice, y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿No? Aunque yo tomo, porque muchas veces uno quiere ayudar a los hermanos y ellos están tan entregados a su concupiscencia, entonces no escuchan el consejo, pero ellos se persuaden a sí mismos que ellos están bien. Ellos se persuaden a sí mismos así. Ellos, usted va y les quiere levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, pero ellos dicen, no, yo estoy bien. Yo tengo comunión con Dios. No necesito ir a la iglesia para tener comunión con Dios. ¿No? Pero esa no es la enseñanza de la palabra del Señor. No necesitamos venir a la congregación de los santos para tener comunión con el Señor. ¿Qué dice el Salmo 134, creo, o 133? Qué bueno y hermoso y delicioso es. Vamos a leerlo. ¿Está entendiendo, hermano? Alabado sea el Señor. Para Él sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. 133.
cuando estamos congregados. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él como el buen perfume, el buen óleo, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. No lo vamos a desarrollar este salmo, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios está en la congregación de los justos. Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora el Señor está en medio de nosotros. Amén. Para bendecirnos, para amonestarnos, para llamarnos la atención si alguno no está desubicado, digámoslo así. Eso lo hace el Señor, por medio de su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Volviendo entonces ahí a 1 de Corintios 5. Dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ningún hermano fuere fornicario, avaro. Eso tenemos que tener mucho cuidado. El avaro terminó en la cruz del Calvario. Ahí terminó el hombre mezquino, el hombre avaro, el hombre codicioso, la mujer codiciosa, ¿no? Eso terminó en la cruz. Jesús lo llevó a la cruz y lo mató. Ahora hay un hombre dadivoso, ¿no? Ve la necesidad y él primero en brindarse, ¿no? Que el Señor nos ayude, amén. Cada día, que el Señor nos ayude. Y entonces dice, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis, dice. Después de que lo hemos querido restaurar, lo hemos aconsejado, lo hemos amonestado y él persiste, entonces ya no podemos seguir al lado de él. Tenemos que dejarlo nomás, la mano del Señor. Nunca dejamos a los hermanos que están en esta condición, lo dejamos en las manos de Satanás. Siempre lo dejamos en las manos del Señor, porque Dios lo puede restaurar. El único que lo puede restaurar es el Señor. Si lo entregamos en la mano del diablo, el diablo lo va a destruir completamente. Cuando un hijo de Dios cae, cae en la mano de Dios. ¿Yo? No cae en el piso para ser pisoteado o pateado. Los hijos de Dios siempre caen en la mano de Dios. Y Dios los sostiene allí. Los sostiene hasta que se dan cuenta, hasta que maduran, ¿no? Hasta que ellos vuelven en sí. Volver en sí. Eso es maravilloso poder experimentar. Nosotros lo hemos experimentado eso. En la legalidad nos meten en la mano de Satanás, ¿no? Pero la gracia no es así. La gracia, nosotros cuando dejamos a un hermano, lo dejamos en la mano del Señor. ¿Amén? Amén. Nunca lo dejamos en la mano del diablo, jamás. Sino que en la mano del Señor para que el Señor lo restaure. Yo no lo puedo restaurar, pero el Señor sí. Dice, porque juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad a ese perverso de medio de vosotros. Fíjese lo delicado que es la vida del cuerpo, la vida de la iglesia. Es como que usted en su cuerpo usted se introduzca algo que lo puede dañar, que lo puede enfermar, aunque lo pueda matar. ¿Usted permitiría algo que le hicieran daño, que se introduzca dentro de su cuerpo? Ciertamente que no. Y si usted cuida su cuerpo, ¿cuánto más el Señor? Amén. Él cuida más su cuerpo. Porque de ahí va a sacar la esposa, la cual somos todos nosotros. Por eso el Señor es celoso de lo que es de Él. Y Él no va a permitir que en el cuerpo de Cristo haya algo que lo pueda dañar. En la iglesia nosotros tenemos que vigilar bien la santidad que hay en la iglesia. No, si usted ve a un hermano andar desordenadamente, acérquese y ayúdelo a que él se vuelva en sí. Y si usted no logra hacerlo, entonces venga, hable con el pastor o con un hermano maduro. Hermano, mire, yo hablé con el hermano así, pero él persiste. Bueno, pero después tenemos que tratar.
de ayudarlo. Y en todo caso, la mano del Señor y nos apartamos nosotros. Porque mientras que nosotros queramos hacer la restauración, el Señor no la puede hacer. Siempre la restauración la hace el Señor. Nosotros lo tenemos que ayudar nada más. ¿Se entendió, hermano? Gracias le damos al Señor por eso. Vamos a volver ahí a Hebreos, en el capítulo 12. Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables de la vida santa que tiene que tener la iglesia o el cuerpo de Cristo local. Si usted ve a su hermano, a su hermana, teniendo una conducta indigna, o hablando indignamente, o diciendo algo indignamente, usted le tiene que decir, no hermana, eso no es así. O hermano, no, eso no está bien, hermano. Si vos introducís eso dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se va a debilitar. Se va a debilitar. No, ¿entiende lo que tenemos que cuidar? La iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Ser celoso de la iglesia. ¿Por qué es celoso de la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es celoso. Es como que alguno tiene una esposa y permite que alguien la toque a su esposa. No va a permitir eso. No, se va a jugar por su esposa. O viceversa, la esposa por su esposo. Tiene que cuidar, tiene que vigilar, atento. Porque muchas veces el enemigo engaña, hace caer. ¿No? Hace caer. ¿Por qué hace caer? Porque hay algo ahí. Ya está establecido eso, por eso hace caer. Pero si no está establecido, no puede hacer caer nunca. Por eso nosotros tenemos que deshacernos de todo lo que es del viejo hombre. Nos deshicimos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Entonces, fíjese, volvamos ahí a Hebreos capítulo, dijimos capítulo 12. Estábamos leyendo el versículo 16, ¿verdad? Que ninguno que sea fornicario o profano como Esaú, dice. Alabado sea el Señor. Dice, no sea que haya algún fornicario profano, profano es ser libertino, ¿no? O dado un libertino es una persona que le gusta el mundo, uno que dice que es cristiano y le gusta el mundo, las cosas del mundo, la música del mundo, el hablar del mundo, el entretenimiento del mundo. Primero eso usted lo juzga acá, no lo juzgue allá, ¿no? Primero lo juzgamos acá. Y una vez que usted lo juzgó acá, usted va a saber lo difícil que es deshacerse de ese sentir, ¿no? Muchas veces parece para mí, por ejemplo, el fútbol a mí no me llama la atención, nunca me llamó la atención, ¿no? Pero hay hermanos que lo tenían enredado en su corazón y no les fue fácil salir de ahí. Que solamente ellos saben lo que les cuesta dejar esas cosas. Y así cada cosa, ¿no? Cuesta dejar, porque venimos del mundo nosotros. No éramos uno con el mundo y tenemos que dejar. Por eso primero lo juzgamos en nosotros. No juzga a su hermano si primeramente no juzga su propia vida. Amén, hermano. Entonces, un profano es una persona, un hijo de Dios, por así decirlo, un renacido que le gusta el mundo. Que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esaú era un mundano. Según la Biblia, ella era un mundano, él no le gustaba quedarse en la casa, no con su papá, con su mamá, a él le gustaba ir a cazar. Le gustaba ir seguramente con los amigos, ¿no? Tal vez emborracharse, vaya a saber qué cosa haría Esaú. Pero era un mundano él. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La vendió, su primogenitura.
Ya vamos a hablar sobre eso. Porque ya sabéis que aún, vio Esaú, aún deseando heredar, él la vendió, pero quería heredar. Deseando heredar, la bendición fue desechado. Ya fue desechado. No hubo más oportunidad para Esaú. Porque él tuvo en poco. Él no le dio valor a su primogenitura por un plato de lentejas. Así nosotros podemos perder nuestra herencia si no le damos valor a nuestra salvación. Si no le damos valor al destino que Dios nos ha designado. ¿Qué destino tenemos nosotros? Ser la esposa de Cristo. ¿Podemos perder eso? Sí, lo podemos perder. ¿Podemos perder la corona? Sí, podemos perder. ¿Cómo? Y bueno, si amamos algo más, algo fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Porque Esaú, y fíjese que cuando la vendió a la primogenitura, cuando él tenía hambre. Porque el enemigo sabe cuándo despojarnos a nosotros de lo que Cristo nos dio. Por eso nosotros tenemos que estar, no se dice que Jacob tuvo hambre. ¿Por qué? Porque él siempre estaba en la casa de su padre. Estaba siempre ahí. Pero él se fue al mundo, y en el mundo siempre uno vuelve con hambre y con sed. Y ahí aprovecha Satanás, ¿no? Para despojarnos a nosotros. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar, la bendición fue desechada. Ya no la puede alcanzar. Una vez que usted la perdió y se fue con el Señor, ya no lo puede alcanzar. Y dice el Señor ahí en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Me parece que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Me pareció. Vamos a buscarlo, hermano. Estamos en un estudio. Y a veces pasan. Gracias. El 14 vamos a leer. Acá vamos lo que muchos van a llorar en el cielo. Van a llorar la pérdida de su corona, la pérdida de su herencia. Ellos tenían la esperanza de casarse con el Señor y ser arrebatados en la primera fila, pero se descuidaron. Vamos a interpretarlo así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Sirven allá porque no sirvieron a Dios acá, entonces lo van a servir allá, ¿no? Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjese, la pérdida de su herencia, la pérdida de lo que Dios les había dado en Cristo, así como Esaú. Esaú procuró con lágrimas la bendición, pero no la alcanzó. ¿Vio, hermano amado? Dice, porque ya sabéis que aún después, estoy volviendo al capítulo 12, 17 de Hebreos, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Usted puede leer esa historia en el capítulo 27 del libro de Génesis. Ahí usted puede leer la historia de Esaú, especialmente en los versículos 34 al 38 más o menos. Entonces, porque no sabéis
acercado al monte que se podía palpar, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. No, está hablando cuando el Señor le dio las tablas de la ley al pueblo de Israel, al sonido de la trompeta, a la voz que habla, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportarlo lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocaba al monte en aquel tiempo, será apedrada y pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Vio? Nosotros no nos hemos acercado a ese monte. En el 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo, a Dios, hecho perfecto, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Nos hemos acercado al Señor, a Jesús, el mediador de un mejor pacto, a la sangre. Nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. No hay que desechar. Cuando usted escucha la palabra de Dios, no tiene que desechar. Tiene que escuchar con un espíritu de humildad y de mansedumbre. No tiene que contender con la palabra. Usted parece que está contendiendo con el pastor, pero no, está contendiendo con la palabra. No hay que contender con la palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Bueno, nosotros sabemos que el Señor nos habla a través de su siervo, ¿no? Que Él puso para que nosotros fuéramos perfeccionados. Y no tenemos que desechar la palabra que habla el pastor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon, ¿quién les habló a aquellos que desecharon? Moisés les habló, ¿no? O Dios a través de Moisés. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, en aquel entonces conmovió la tierra porque el monte se sacudió por la voz de Dios. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, ¿no? La remoción de las cosas movibles, de las cosas que vemos, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Porque eso va a pasar. Dios va a dar vuelta a la página. El mundo es como una página, Dios la va a dar vuelta a la página. Y va a establecer las cosas inconmovibles sobre este mundo. No, el pecado se va a terminar el diablo, se va a terminar las injusticias, se va a terminar la carne, la muerte, todo eso va a ser removido, para siempre jamás. Y nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre en este mundo. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Y por eso estamos acá. Estamos acá porque hay una esperanza para nosotros. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, tengamos agradecimiento en nuestro corazón. Mediante ella sirvamos a Dios. Mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Un corazón que no está agradecido, un corazón que no reconoce lo que Dios hizo por nosotros, un corazón que no ama a Dios, entonces no puede servir a Dios. Lo que nos lleva a servir a Dios es tener un corazón agradecido. El Señor nos salvó, el Señor nos rescató, ¿no? Nosotros vamos detrás de la voluntad de Dios por lo que Él hizo por nosotros.
No podemos amar a alguien que no hizo nada por nosotros. Amamos a aquel que lo dio todo por nosotros. Dio su vida por nosotros. ¿No? Entonces, Él conquistó nuestro corazón. Dios conquistó nuestro corazón, dándonos a nosotros la vida eterna, dándonos la paz, ¿no? Dándonos la gracia superlativa a nosotros. Fíjese, ¿cómo no vamos a tener un corazón agradecido al Señor? Y todo lo hacemos porque somos hijos agradecidos, porque Dios llenó nuestro corazón de paz y de amor para con Él. Amén, hermano. Entonces, todo servicio, todo hacer, ¿no? Por así decirlo, todo lo que hagamos tiene que ser a través de un corazón agradecido, ¿no? Pero tenemos que saber qué hizo el Señor por nosotros. Y la gracia nos revela. La gracia nos revela lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántas cosas nos reveló la gracia? No, que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos, pero Jesús lo alcanzó y nos las dio gratuitamente. Y ahora tenemos un corazón agradecido. Y por medio de ella, por medio de la gracia, de ese corazón agradecido, dice, sirvamos a Dios, agradándole en todo, agradándole con temor y reverencia. ¿Vio? Tiene que haber temor en nosotros, temor de ofender a Dios, temor de perder la herencia, temor de no llevar a cabo su voluntad. Tiene que haber temor. El temor es parte de nuestra vida, no el miedo. El miedo no. Es como en el matrimonio. En el matrimonio siempre hay temor de ofender a la esposa o al esposo, de herirlo con una palabra, de lastimarlo con un gesto. Siempre hay ese temor. Por eso nos cuidamos. Nos cuidamos y entonces antes de decir algo nos atajamos, para no herir, para no lastimar, aunque a veces se nos escapa. No, pero bueno, ahí está la misericordia, ¿no? De los dos lados. De los dos lados es la misericordia. Lado tanto de Él como de ella. Bueno, vamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, ¿no? Reconociendo que Él es Señor. Él es Señor, lo reverenciamos, Él es Señor de nosotros. Y nosotros no podemos ofender al Señor o defraudar al Señor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Para nosotros Dios es fuego purificador. Pero también nosotros sabemos que para aquellos que no aceptan la gracia de Dios, entonces Él es fuego consumidor. Por eso nosotros tenemos que entender cómo empezó el texto. Mirad, dice. Mirad bien. Entiendan bien las cosas. Tienen que entender, ¿no? Por eso se da tanto la palabra, para que Pablo dice en Efesios capítulo 1. ¿Alguien me podría decir la hora, hermano, por favor? Gracias. En el 18, alumbrando, 1:18 de Efesios, alumbrando vuestro entendimiento, para que sepáis. Pero tenemos que saber y tenemos que entender. Pero eso es una dedicación. Eso es una dedicación. Si quiero saber, tengo que inclinar el oído, porque el oído me va a dar la posibilidad de escuchar, si quiero saber. Ahora tengo que entender. Bueno, y el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Mi comunión con el Espíritu Santo me hace entender lo que oí. Por mí mismo no lo puedo entender. Es el Espíritu Santo que me lleva a entender. Por eso la comunión con el Espíritu Santo por medio de una vida de oración es muy importante. Es muy importante. Nadie mejor para hacerle entender las cosas de Dios que el Espíritu Santo de Dios. Nadie mejor. Pero yo lo entendí a través del hermano. Es porque el hermano está en comunión con Dios.
está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona está en comunión con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios usa a esa persona para hacerle entender a la otra persona lo que Dios quiere decir o cuál es la voluntad de Dios. ¿Entienden, hermano? Entonces, entender. Tenemos que entender. Entendemos por medio de la mente, de los ojos del entendimiento. Entendemos por la mente, ¿no? Y tenemos que saber, para que sepáis, dice en el 18, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, no rechacemos la gracia de Dios. La gracia nos promete a nosotros una herencia, un reinado, un sacerdocio. La gracia nos propone a nosotros una recompensa superlativa que es Cristo mismo como el esposo, ¿no? Y nosotros no podemos perder eso. Si perdemos eso, no lo recuperamos más, aunque lloremos en el cielo. Dios enjugará la lágrima, pero ya pasó. Lloraremos eternamente por la pérdida de la herencia que pudimos haber alcanzado y por descuidarnos, por vivir en la carne o por vivir amando las cosas de este mundo o por la avaricia hemos perdido. Y nosotros no podemos tener una pérdida semejante. Imagínense lo contento que está cuando un hombre llega a la presidencia. Su familia, todos están recontentos porque saben el poder que tienen ellos ahora. Pero cuánto más nosotros cuando gobernemos el mundo entero juntamente con Cristo. Pues nosotros vamos a gobernar las naciones, el mundo entero por medio de Jesucristo. Amén. O juntamente con Cristo. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor con una alabanza. Vamos a alabar y vamos a levantar la ofrenda, amado del Señor. El miércoles que viene vamos a tener